Muy bien, entonces ahora sí estamos grabando y vamos entonces nuevamente a ver lo del blog. Muy bien, como decía entonces, tienen aquí el programa de la semana pasada que es la base para responder las preguntas y como complemento vamos a ir explicando algunos esquemas, ¿ya? Entonces, la semana pasada hemos visto que las civilizaciones de la antigüedad tenían diferentes tipos de gobierno, pero eso básicamente ninguno que fuera democrático. Si ustedes han analizado bien el cuadro de la tarea anterior de los gobiernos y de las sociedades, y muchos lo han mencionado correctamente, lo común a ellas Mm, es... profesor, ¿sí? creo que la mayoría o todos eran monarquías. Exactamente, muy bien dicho, todas eran monarquías. Y si hay monarquías, hay reyes, muy bien. Y lo que también ha sido común ver es que en las clases sociales hay o había desigualdad, ¿no? Una clase dirigente y una clase que tenía que obedecer a los primeros. Entonces, eso también, por supuesto, lo vamos a Profesor, una encontrar. pregunta. Sí, diga. ¿Cómo se llama? ¿El imperio incaico, la monarquía? Igualmente, sí, el Imperio Incaico, que fue muy posterior a todo esto, también era una monarquía. El Inca era prácticamente un emperador y también tenía su clase dirigente y el pueblo, que era la mayoría de las personas y también de los conquistados, eran los que pagaban tributo al Inca y a su familia para que ellos vivieran bien. Sí, ciertamente los incas también eran una monarquía. Muy bien, Ay, entonces, gracias, profesor. muy bien. Y de hecho las monarquías todavía existen. Lo que pasa es que ahora ya no es como antes, ¿no? Sino que en las monarquías actualmente hay democracia porque hay autoridades que son elegidas democráticamente y los reyes que todavía existen. En la mayor parte de los países los reyes pues no tienen poder, sino que son un símbolo de la autoridad nada más, ¿no? En algunos lugares sí hay reyes Mm, que todavía mandan, sobre todo la en Asia. monarquía de Inglaterra, ¿qué sería? La monarquía de Inglaterra es una monarquía parlamentaria, porque Ah, realmente ya. el pueblo inglés elige al parlamento y del parlamento, que es nuestro congreso, ¿no? Equivalente, del parlamento se elige al primer ministro y el primer ministro es el que gobierna. Y el rey, bueno, en este caso la reina Isabel II, es el símbolo del poder, pero en realidad ella no gobierna, sino que el primer ministro gobierna, digamos así, con el permiso de la reina, ¿no? Así es como funciona en Inglaterra. En otros países como de Asia, ahí sí los reyes gobiernan todavía en Asia, en Medio Oriente y en el, sí, pues básicamente en el mercado Medio Oriente, ahí sí todavía hay reyes con bastante poder, ¿no? Pero son los únicos casos, ¿no? En los demás países como el nuestro hay repúblicas. Ahora, justamente o el sistema democrático aparece en Grecia. ¿En toda Grecia? No, no en toda Grecia, específicamente en una ciudad llamada Atenas. Nunca hubo un imperio griego, como hubo con Persia o Egipto o China, ¿no? Porque en realidad los griegos estaban muy divididos. Al igual que los fenicios, en Grecia, cada ciudad era un país. Y en Grecia había un montón de ciudades. Y de todas estas ciudades hubo dos que fueron especialmente importantes. Atenas, como lo vemos aquí, y la otra fue Esparta. De repente ustedes hayan visto alguna vez la película 300. Bueno, ahí se ve a los espartanos, ¿no? Con Leónidas peleando contra los persas. Y Sí, los profe. espartanos eran un pueblo griego, por supuesto, pero donde no había democracia, era una aristocracia, o sea, el gobierno de los ricos y de los pocos, ¿no? Porque en realidad los espartanos eran muy pocos y tenían muchos esclavos y muchos sirvientes. Y Esparta, a diferencia de Atenas, tenía un gobierno aristocrático militarista. En cambio, en Atenas, vamos a ver que va a haber la democracia, pero no surgió de frente, ¿no? Como pueden ver acá en este breve esquema, en Atenas primero hubo una monarquía, ¿no? El poder de una persona, como se ve acá en el esquema. Como en cualquier otro lugar, ¿no? Lo primero ha sido la monarquía. La monarquía es lo primero que ha surgido en todo el mundo. Pero como pueden ver acá, la monarquía luego, el rey era llamado Basileo,
Basileus, la monarquía luego pasó a una oligarquía, es decir, el poder de unos pocos. Eso significa oligarquía. Los aristócratas significa gobierno de los mejores, o sea, el gobierno de los ricos, prácticamente. Es el grupo que va a mandar, que va a gobernar. Y en esta época de la oligarquía, entonces ya no va a haber reyes, sino va a haber una aristocracia que gobierna. Y hay ya aquí en Grecia una asamblea de ciudadanos, pero que solo es consultada, no tiene el voto. Y posteriormente van surgiendo en Grecia, en Atenas, diversas revueltas en las polis. Recuerden que polis es la idea de ciudad-estado, o sea, Atenas era una polis, Esparta era otra polis, una ciudad-estado, una ciudad-país, ¿no? Y entre el periodo de la oligarquía va a haber revueltas en Atenas que van a dar origen a reformas que van a llevar al surgimiento de la democracia. Digamos que muchos ciudadanos que no son ricos, que no son aristócratas, querían tener la posibilidad de opinar. Y esas revueltas van a llevar a la creación, básicamente por Solón y Clístenes, que son líderes de atenienses, que van a permitir o van a lograr el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno de la ciudad. Por definición, esto ya es una democracia. Entonces, la palabra democracia significa, ¿no?, poder que era ejercido por los ciudadanos. En griego, ciudadanos se dice demos. Por eso, como decía en el video de Aprende en Casa, democracia significa gobierno del pueblo. Demos viene de ciudadanos o pueblo y kratos significa gobierno. Ahora, en tiempos difíciles, a veces la democracia cedía el paso a los tiranos. Es decir, en tiempos de guerra, por ejemplo, o cuando había un gran caos social, el mando ya no era elegido democráticamente, sino que era tomado el mando por algunos líderes de origen aristocrático y que tomaban el mando en situaciones, como dije, complicadas, ¿no? A eso se les llamaba tiranos. Sería el equivalente a lo que hoy día decimos dictadores, ¿no? Ahora, ¿cómo era la organización ateniense? ¿Cómo era el sistema político ateniense? Bueno, el sistema político ateniense, como pueden ver, era de esta manera. Acá lo vemos en este esquema. La base era la eclesia o asamblea de ciudadanos. Dice acá, todos los ciudadanos mayores de 18 años. La eclesia era la que elegía a los miembros del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Si se dan cuenta, había alguna división de poderes, igual que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos un presidente que gobierna, poder ejecutivo, tenemos un congreso que da las leyes y tenemos al poder judicial que aplica las leyes. Bueno, en esta época la eclesia era la que elegía los cargos para esto. Y también dice acá, decidía el ostracismo o expatriación. Tomaba las decisiones más importantes, la eclesia. Ostracismo significa deportar a alguien, o sea, sacarlo del país, ¿no? Decir, como castigo por lo que has hecho, ya no puedes vivir acá 10 años, ¿no? Eso era el castigo en aquella época. Ahora, la palabra eclesia, ¿les suena a algo que ustedes conocen? La iglesia. Exactamente. La idea de iglesia nace de eclesia. Solamente que acá no tiene que ver con la religión, específicamente, sino con la política. Pero cuando surgió la iglesia católica, que fue la primera iglesia cristiana, ¿no?, de donde han salido las demás iglesias, bueno, justamente la iglesia o iglesia, de ahí viene la palabra, es la asamblea, pero ya no solamente de ciudadanos, ¿no?, sino los creyentes en Cristo, ¿no? De ahí viene la palabra, ¿no?, para que sepamos de dónde viene la palabra iglesia, ¿no? Ahora, volvamos al tema de la idea de la eclesia elegía a las magistraturas. No había reyes entonces, había 9 arcontes o magistrados y que tenían el cargo por un año, ¿no? Por sorteo, miren qué interesante, ellos eran elegidos por sorteo, ¿ya? Y los magistrados eligen al areópago, que eran los ex arcontes, de los que habían sido magistrados anteriormente, que eran un tribunal criminal y de funciones religiosas. No tenían tanto poder.
Pero lo interesante era que un tribunal criminal, o sea que ellos, el areópago era pues el equivalente al poder judicial. ¿De acuerdo? Por un lado. Ahora, la iglesia también elegía al bulé o consejo que propone las leyes. Entonces la bulé sería como nuestro congreso. Pero no eran pues 130, eran 500 ciudadanos, elegidos entre todos los ciudadanos, pero tenían que ser mayores de 30 años, ¿no? Entonces había 500 acá. Además, la iglesia también elegía a 10 estrategos, uno por cada tribu. Los estrategos eran militares. Entonces, en caso de una guerra, ellos eran los que tomaban el mando, porque, por supuesto, eran los que sabían la estrategia militar para enfrentar a los enemigos, ¿no? Entonces, aquí tendremos que ver, pues, con, digamos, las Fuerzas Armadas, ¿no? Para nosotros. Además, dice aquí que también había algo llamado la Eliana, Eliaya, que era un tribunal popular, formado por 6.000 ciudadanos, 600 por tribu, y que eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos mayores de 30 años. Y justamente esta Eliana era elegida considerando las tribus, y acá había otro tipo de organización ya por el territorio. Además había 10 pritanias, que era otro tipo de organización, que de aquí venían pues los elegidos para el bulé, ¿no? Entonces, en el fondo también tenía que ver con las tribus, el origen era tribal, ¿no? Si nosotros hablamos de familias, ellos tenían tribus. Entonces, si se dan cuenta acá, prácticamente hay una división de poderes, ¿no? Ese sería como nuestro Congreso, ese sería como el poder ejecutivo, y aquí está el poder judicial. Entonces, por eso decimos que de ellos viene la democracia, porque ese sistema no lo tenían los demás poligriegas, era original de ellos. Ahora, ¿eso quiere decir que todos tenían igualdad? Lamentablemente, no, no quiere decir eso. Vamos a ver ahora esto. La democracia ateniense era excluyente. Veamos cada aspecto que dice que hay, ¿no? El número uno, la democracia ateniense, tal y como la conocemos, a partir del testimonio de Aristóteles. Aristóteles fue un famoso filósofo. Tiene su origen en la constitución redactada por Solón en el siglo VI a.C. Solón quería lograr estabilidad en Atenas y por eso creó, y también evitar los gobiernos tiránicos. Porque los gobiernos tiránicos, el que tenía el mando podía ser abusivo con el poder. Como era un tirano, podía hacer lo que quería. Entonces, para evitar eso, Solón propuso un sistema que va a ser, pues, y luego Clístenes, ¿no? En la democracia. Dice, Clístenes también contribuyó con sus reformas al desarrollo de la isonomia. Aunque según nos cuenta Heródoto, recuerden que Heródoto es el padre de la historia, el verdadero objetivo de Clístenes era aliarse con el pueblo para frenar así las facciones aristocráticas, o sea, evitar que los ricos, que tenían mucho poder económico, hicieran lo que querían, ¿no? Entonces, para evitar que los ricos abusaran, digamos, de los demás, Clístenes buscó el apoyo del pueblo para, digamos, tener un equilibrio. Y dentro de estos gobernantes, además de Solón y Clístenes, está también Pericles, que ustedes tienen ahí una breve biografía en la actividad, que fue un gran líder y que gobernó justamente varios años, porque fue reelegido varios años, porque fue un gobernante excepcional, y se dice que, bueno, su periodo de gobierno fue conocido como el siglo de Pericles. Y no porque él viviera un siglo, sino porque lo que él hizo fue tan exitoso que llevó a Atenas a ser la número uno entre todas las ciudades griegas. Lo que lamentablemente también lo va a llevar a una guerra contra Esparta, que por el dominio de Grecia, ¿no? ¿Quién va a ser el número uno en Grecia? Atenas era el número uno, Esparta no le gustó esto, y bueno, tuvieron una guerra que lamentablemente Atenas terminó perdiendo, ¿no? Y dentro de esa guerra larga, en la primera etapa de esta guerra, falleció Pericles, ¿no? Porque Atenas fue asolada por una epidemia, y él estuvo entre los que murieron en esa primera etapa de la guerra. No, Atenas en gran parte perdió porque no había líderes como él, ¿no? Después de él. Bueno, lo que dice acá es que Pericles describe una comunidad en la que todos los ciudadanos tienen la posibilidad e incluso la obligación
de participar en la democracia. Con Pericles la democracia llegó a su máximo esplendor. Y de hecho los atenienses pues, pusieron en práctica el sistema democrático, pero el problema era que en la democracia ateniense los únicos que podían participar eran los hombres libres. Se excluía a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. Todos ellos no tenían derechos. Entonces no era pues una democracia como la nuestra, ¿no? Sino que era una democracia excluyente. Por cierto, esto de que los extranjeros no tenían derechos, eso ocurría en toda Grecia. Cualquier extranjero, porque cualquier persona podía viajar y vivir en otra ciudad. Pero si tú vivas de una ciudad a otra, por ser extranjero, no tenías derechos. Y eso no era solamente en Atenas, era en toda Grecia. Y aquí podemos ver un poco esto, ¿no? Miren acá. Este esquema nos muestra un poco cómo era la democracia. Del 100% de la población de Atenas, el 4% extranjeros no podían ni votar ni ser elegidos. El 28% eran mujeres y niños, tampoco. Y eso que eran atenienses, ¿eh? Pero en el caso de los niños, tenían que llegar a ser adultos para poder entrar y convertirse en ciudadanos. Pero las mujeres, por más atenienses que fueran, por más ricas que fueran, no, por ser mujeres, estaban excluidas. Ahora, en aquella época, como en todo el mundo, había muchos esclavos. Ya hemos visto, ustedes han visto que todos los pueblos de la antigüedad tenían esclavos. Y Grecia no era diferente, ¿no? El 60% de la población, miren cuánto, 60% eran esclavos. Entonces tampoco votaban, por supuesto, eran esclavos. Solamente el 8% de todo Atenas eran ciudadanos. Y solo ellos podían votar. Entonces era una democracia muy diferente a la nuestra. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya, a ver. Y esto se nos da la idea de cómo era Grecia y por tanto muy diferente a lo nuestro, ¿no? Entonces era una democracia que sí funcionaba, o había votos, había elecciones, pero también había problemas, ¿no? Había exclusión y como se mencionó en el video, a veces la gente no quería ser elegida, ¿no? Por eso los votos eran por sorteo, porque si a uno le preguntaba quién quiere presentarse, nadie se presentaba. Más o menos lo que también en el video de Aprender en Casa sale, ¿no? Y que yo también he visto, ¿no? Cuando había reuniones, por ejemplo, para crear comité de aula, nadie quiere. O cuando alguien propone un cargo necesitamos a alguien para un cargo. Usualmente mucha gente no quiere, ¿no? Porque toma tiempo un cargo. O a veces es responsabilidad, ¿no? Y a veces nadie quiere la responsabilidad. Entonces, eso es un problema de la democracia tanto antigua como la actual, ¿no? A veces las personas no les gusta pues el cargo, ¿no? Y no lo quieren asumir, ¿no? Siempre todos dicen, no tengo tiempo, ¿no? Es una costumbre, ¿no? Pienso nada más, por ejemplo, en las personas que el día de las elecciones no eran miembros de mesa y que no fueron, pues, no cumplieron su labor, ¿no? Y bueno, obviamente fue seguramente por el COVID, ¿no? Por el miedo del COVID. Pero era una responsabilidad, ¿no? Y por sorteo fueron elegidos para ser miembros de mesa. Pero como es Profesor, algo que tomó todo el día y en este caso podía ser hasta un poco peligroso, aunque no era necesario porque había una serie de condiciones para que no hubiera peligro, pero muchas personas no cumplieron su responsabilidad como miembros de mesa. ¿Si alguien quería preguntar algo? ¿Alguien quería profesor, yo preguntar iba algo? a decirle que el miembro de mesa no le puede tocar a los policías, si no me equivoco, ¿no? Entiendo que no, policías no, ni militares, porque ellos tienen otra labor, ¿no? Por lo menos Ah, los que ya, estén designados. claro, no resguardar, ¿no? Ah, ya, Claro, gracias. exacto. Sobre todo los militares resguardan los centros de votación y los policías obviamente tienen que seguir trabajando con la seguridad, ¿no? Exacto. No, somos nosotros los civiles los que somos elegidos para ser miembros de mesa. Bueno, entonces, como pueden ver acá, he sumado al video de Aprende en Casa, si quieren saber un poco más de toda la Grecia en general, porque yo solamente estamos hablando de lo político, nada más. No estamos hablando de la historia, de la sociedad, de la cultura. La cultura griega es
A los griegos les debemos tanto, les debemos una gran parte del alfabeto también, porque nuestro alfabeto viene de la mezcla del alfabeto fenicio con el griego. Le debemos muchas palabras, le debemos la filosofía, le debemos mucho de la matemática, que ustedes se habrán dado cuenta que mucho de la matemática viene de egipcios también, de Mesopotamia. En fin, los pueblos antiguos no eran pues tan atrasados que pensamos, sino eran sumamente avanzados. Y le debemos muchísimo a Grecia. Y acá tienen otro video, ¿no? La antigua Grecia en 10 minutos. Acá tienen uno en 15. Les recomiendo ver estos videos para tener más idea de todo eso. Ahora, la última pregunta trata de Roma. Y no está en el video de Aprende en Casa, pero me parece interesante ver también ese aspecto, de lo cual también solamente me estoy centrando en lo esencial, ¿eh? No en todo. De Roma también, bueno, a Roma le debemos tanto también en todo aspecto. Y vamos a ver un aspecto que se nota actualmente y sobre eso tiene que ver la pregunta última. Para empezar, que igual que Grecia, en Roma hubo 3 etapas. Y primero hubo, miren, hubo aquí la monarquía, igualito, ¿no? Igualito que en Grecia y en todos los demás pueblos. En Roma, lo normal fue primero tener reyes. Casi 200 años tuvieron reyes. Y si no me equivoco, fueron 9 reyes. Hasta que los romanos se cansaron pues, de los reyes abusivos y cambiaron el sistema por la república. Y miren que ahí viene la ley de la república, ¿no? Que república significa la cosa pública, o sea que el gobierno de todos. Y era diferente a lo de Atenas, pero también había una idea acá de participación. Por supuesto, igual que en Atenas, no todos participaban. Pero acá vamos a ver que hubo cambios que sí fueron favorables en la medida en que con el tiempo, y ya en la época del imperio, prácticamente todos los que estaban en el imperio romano se convirtieron en ciudadanos romanos. O sea que ahí sí, poco a poco se logró que todos sean ciudadanos. Pero eso fue muy posteriormente. Entonces, aquí tienen la línea de tiempo de las etapas históricas de Roma. Lo que nos interesa es la república, porque en la república, y acá miren hay un esquema que estoy mostrando, en la república es lo que me interesa, ¿ya? Porque es un sistema diferente al de Atenas, pero tiene algo que nos habla de algo democrático. Primero que todo, no había reyes, obviamente. ¿Qué cosa había? Había, bueno, el pueblo de Roma, había varios comicios, o sea, varias elecciones. Había los comicios curiados, había los comicios, o sea, se votaba por grupos privados para elegir quién mandaba en esos grupos. Había comicios tribunos, había comicios centuriados, había comicios de la plebe. Es decir, había elecciones, porque comicios tiene que ver con elecciones. Y se elegían diferentes magistraturas. Entonces, acá podemos ver que habían los magistrados. Para gobernar se elegían 2 cónsules que mandaban el ejército. O sea que no había reyes, sino cónsules. Y eran 2, justamente para que no hubiera uno que tuviese más poder que el otro, ¿no? A esto también se les juntaban 2 pretores. Los pretores tenían que ver con la administración de justicia, o sea, el poder judicial. También había censores que realizaban el censo y vigilaban las costumbres. Interesante. En el 2017 tuvimos nosotros un censo. ¿Quién hizo ese censo? El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Por qué hacemos censos? Bueno, esencialmente para saber cuántos ciudadanos hay y también para ver qué problemas hay en la ciudadanía, quiénes, por ejemplo, cómo son las familias, quiénes estudian, quiénes no estudian, las condiciones de vida de las personas, de tal manera que en base a esa información se pueda planificar el país. Entonces miren que esto también había antes. Los censores hacían el censo, el conteo de la población, y además también vigilaban las costumbres. Bueno, en este caso era como el policía, ¿no? Que ve quién se porta mal y dice, oye, no hagas esto, no hagas el otro, ¿no? Aunque en realidad los romanos tenían costumbres muy particulares, ¿no? También estaban los ediles, y eso ya son comicios tribunos. Ediles, los que tienen que ver con el gobierno de la ciudad. Eso quiere decir que era algo así como los municipios.
Eso también viene de los romanos. Y también habían los ediles de la plebe. Y ellos también había acá el tribuno de la plebe. Ahorita vamos a ver qué es esto de la plebe. Bueno, la plebe es el pueblo, ¿no? La gente normal. Y también están los cuestores, la hacienda e impuestos. Es decir, los que cobraban los impuestos. Actualmente, ¿quién cobra los impuestos? ¿Alguien sabe cómo se llama la institución que cobra los impuestos? La SUNAT. Muy bien, la SUNAT. En aquella época les decían cuestores. Entonces, miren ustedes, acá se dan cuenta, mucho de lo que tenemos actualmente estaba en aquella época, con otro nombre. ¿Sí? Ahora, todo esto son los cargos, pero además habían o influyen en el Senado. En el Senado habían 300 miembros vitalicios y el Senado usualmente estaba controlado por los patricios. Los patricios eran la gente rica, eran la aristocracia, la gente con dinero, básicamente por el comercio. Y estos cargos eran vitalicios, eran de por vida. El Senado era como el Congreso nuestro, o como la Bule ateniense. Pero miren qué interesante, ¿no? Influyen, o sea, estos son cargos populares, elegidos por el pueblo. Aunque obviamente los magistrados, los cónsules sobre todo, eran de familias ricas, familias patricias, igual que el Senado. Pero aquí no todos eran necesariamente patricios, porque había el tribuno de la plebe, que representaba al pueblo, y también los ediles, y también los cuestos, bueno, también los ediles de la plebe, que representaban al pueblo, a la gente más común, más pobre, digamos, o más normal. Entonces no todo era de los ricos, sino también que el pueblo estaba representado. Y en tiempos de guerra, el Senado elegía un dictador que sería el equivalente al tirano de Atenas, que gobernaba en tiempos de guerra. En tiempos muy difíciles había un dictador que gobernaba, pero eso sí, el dictador aquí gobernaba por un tiempo, o sea, no era que él se quedaba toda la vida que él quería, sino que era por un tiempo, hasta que acababa el peligro, y luego se volvía al mismo sistema, ¿no? Lamentablemente los dictadores actuales toman el mando y ya nunca se van, ¿no? O sea, se quedan hasta, no hay elecciones, se quedan hasta que se mueren. Entonces, es muy diferente el dictador romano que los dictadores actuales. Acá tenemos entonces nuevamente la explicación de las principales magistraturas romanas, ¿no? Los cuestores, que ven la finanza de la ciudad, y obviamente tendría que ver pues también con el Ministerio de Economía, ¿no? Los ediles, la administración de las ciudades, como dije, tendrían que ver con los municipios, provinciales o distritales. Los censores, en este caso nuestro sería la INEI, pero también acá, miren, dice recaudar impuestos, ¿no? Muy parecido a los cuestores, los ponen acá. Los pretores, que no están mencionando en el otro lado, mucho, que gobernaban las provincias, que serían como los gobernadores regionales, digamos, ¿no? Y los cónsules, que serían, pues, tenían el poder ejecutivo, ¿no? No había presidente en esa época, pero habían dos cónsules. Y cuando había guerra, ellos también eran los que dirigían al ejército en la guerra. En este caso, las legiones romanas. Ahora, hay que indicar acá que la gran lucha en Roma fue lograr la igualdad. Miren acá, en las clases sociales en Roma, ¿no? En la República había una gran desigualdad por la riqueza. Y habían dos grupos, ¿no? Ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran los patricios, como dije, la gente rica, y los plebeyos, que trabajaban para la gente rica, los patricios. ¿De acuerdo? Y los no ciudadanos eran los esclavos. Acá también había esclavitud, como en toda la antigüedad había esclavitud. Y los libertos, que eran esclavos que habían logrado comprar su libertad o que habían recibido la libertad, ¿no? Entonces acá en la República la gran lucha va a ser entre patricios y plebeyos, porque los plebeyos querían más derechos, derechos que no tenían, no tenían como los patricios tenían, ¿no? Entonces acá, como ven acá, va a ser gran lucha por el derecho a la ciudadanía. Y va a llevar a varias guerras civiles, ¿eh? Entre
patricios y plebeyos. En estas grandes luchas también van a estar por gente muy famosa como Julio César, ¿no? Que era patricio, pero que peleaba, digamos así, por los plebeyos, ¿no? Él era del Partido Popular y de hecho fue un gran líder y lamentablemente fue asesinado porque, bueno, con él ya, él estaba llevando ya la República a la otra etapa, ¿no? Estuvo entre los últimos años de la República. Y también otra gran cosa que en esta época ocurre es que Roma va expandiéndose, ¿no? De lo que era solamente la ciudad de Roma, primero conquista Italia, luego comienza a tomar control del Mediterráneo, y en eso tuvo una guerra con una ciudad que ya vimos, bueno, una ciudad fenicia que luego ya era propia, que era Cartago. Van a haber 3 guerras entre ellos y Roma va a ganar al final y va a dominar el Mediterráneo, y luego Roma se expande hacia el norte de Europa, conquista Grecia también inclusive, que ya estaba en decadencia, y luego crea un gran imperio, ¿no? Pero eso ya es después. Entonces, esta época es una época muy convulsa porque hay muchas guerras. Roma se expande y también poco a poco se va dando la lucha por la ciudadanía. Y cuando ya Roma pasa al imperio, y eso fue con el primer emperador que fue Augusto, César Augusto, hijo político de Julio César, la sociedad va cambiando, ¿no? En ese caso la desigualdad es por nacimiento y religión. Entonces, en la Roma imperial o real, habían hombres no libres y hombres libres. Los hombres libres son los privilegiados, los patricios, ¿no? Que venían de la República. Y los no privilegiados, pero que ya son libres también, ¿no? Acá están los plebeyos, que ya tienen derechos, ya tienen derechos, ya son ciudadanos, pero económicamente pues no viven como los patricios, ¿no? Están los libertos, que eran esclavos, que habían logrado su libertad, y que antes no eran ciudadanos, ahora sí ya son libres, ya son ciudadanos, pero obviamente no son privilegiados. Y también están los clientes, que son personas que trabajan para los patricios y dependen de ellos. ¿Quiénes son los no libres? Los esclavos, ¿no? Que no son considerados personas, sino cosas, como era típico de aquella época. Muy bien, entonces, acá incluso tienen ustedes una historieta que va graficando estas luchas por la igualdad. Y bueno, durante el imperio entonces, lo que mencioné hace un momento, ¿no? Bueno, acá es un poco diferente porque acá dice que los libertos no eran ciudadanos, en cambio en el otro dice que lo contrario. Pero lo importante acá es ver la diferencia en eso. Y como siempre hay un par de videos. ¿Ya? Muy bien, entonces. En base a eso ustedes deben responder las preguntas. ¿Ya? Ahora, en lo que yo estuve revisando, en lo que yo estuve revisando el día lunes, he encontrado respuestas que me hacen pensar que por ahí no están, ¿cómo decirlo? No están leyendo bien las preguntas. He encontrado respuestas muy buenas y también respuestas que son muy confusas, que no tienen nada que ver con la pregunta. Y algunos les he escrito ahí, ¿no? Que lo que están escribiendo no tiene sentido. Por ejemplo, algo que he encontrado en varias personas. En la pregunta 3 había una pregunta sobre China e India, ¿no? Bueno, sobre todas las civilizaciones, ¿no? Y en todas me ponen lo correcto, ¿no? Egipto, Mesopotamia, los hebreos. Pero en Grecia, pero en la India y China me ponen datos actuales. Y de repente porque China y la India todavía existen, ¿no? Pero no estamos hablando pues de los países actuales, ¿no? Estamos hablando de los países antiguos. Entonces, ¿por qué poner algo del pasado? No entiendo bien yo eso, francamente, esa confusión. Estamos hablando de la China y la India antigua. Entonces, claramente, colocarme ahí que la China es un país comunista, que no es democracia, es correcto, pero no tiene nada que ver con el tema. Estamos hablando de todo lo que es antigüedad. Ahora, es obvio eso por la pregunta. Entonces, lean bien la pregunta, por favor. ¿Ya? Y por ahí creo que falta análisis. A veces hay respuestas muy cortas, chicos.
ponerme sí, no, eso creo, o algo, una línea, es muy poco. Eso no ayuda, tienen que explicar, ¿de acuerdo? Tienen que explicar ahí. Hay, me parece todavía falta en eso de la explicación. He encontrado que hay mucho que mejorar, ¿ya? Bastante que mejorar. Y también estoy viendo que hay muchos que no están presentando las tareas. Hay varios ahí que, bueno, hace algunas semanas presentaban y ya no presentan. Y hay un grupo que todavía no presentan desde el principio. Entonces me preocupa eso. Ya, hoy día tenemos 49, son la gran mayoría. Por favor, los que no están presentando, presenten. Los que no han hecho últimamente. Algunos han empezado bien con la actividad uno y la evaluación diagnóstica y de ahí ya no los he vuelto a ver. Y vienen acá a la videoconferencia porque están acá 49. O sea, están casi todos. Pero cuando hay que hacer la tarea, no la hacen, no la envían. Entonces, aprender escuchándome o viendo la información no es suficiente, tienen que hacer la tarea. ¿Ya? Eso es importante, tienen que hacer la tarea. Entonces, a los que están aquí y que no han hecho la tarea, por favor, háganla, ¿ya? Háganla, cúmplanla y es la única manera de ir aprendiendo. Ya estamos ahora en la quinta tarea, ¿ya? Más bien, les dije que tenía una sorpresa. Pues bien, esa sorpresa tiene que ver con una evaluación, pero algo como un concurso, ¿ya? No es un examen ni mucho menos, es algo justamente sobre lo último, para ir viendo a ver qué nos acordamos. Déjame ver esto, a ver si ya está listo para tomarlo. Porque yo ya lo tenía listo, pero no sé por qué ahorita se me está... A ver. Dame un ratito mientras voy cambiando acá algo. Ujú. Parece que hay un tipo de pregunta que no me acepta. Profesor, ¿Sí? una pregunta. Me estaba fijando en los módulos que le estaba enviando Sí. y en la lista que usted manda de la evaluación de 20/20 no me sale a mí nada. Ah, sí, sí. Esencialmente estoy enviando los comentarios. Todavía no estoy enviando las notas. Yo sí sé cuánto sale el resultado. Y no estoy enviando esencialmente porque no hemos tomado los profesores un acuerdo sobre eso, en el sentido de que, eh, digamos, se supone que estamos en una evaluación formativa. Entonces, lo que yo valoro sobre todo es el que estén presentando y cómo lo están haciendo. Todavía no se ha hablado nada de una cuestión de evaluación. Lo que suponemos, bueno, supone que el colegio está, bueno, el año está dividido en 3 trimestres. Ustedes lo ven ahí en la ficha, ¿no? Dice primer trimestre. Pero aparentemente, en ese año van a haber 2 periodos. Uno, el que estamos ahora hasta julio, y el otro,
desde agosto hasta diciembre. Entonces, recién ahí nos van a pedir una cuestión evaluativa. Entonces, ahí vamos a tener ya que colocar algún tipo de nota y ahí recién se va a dar esto. Entonces, en este momento, como estamos en una cuestión de evaluación permanente, formativa, no estamos asignando notas. O sea, yo sí, por ejemplo, cuando voy, yo asigno puntajes y estoy yo viendo las notas, pero no les estoy enviando a ustedes las notas porque todavía no hemos hablado de ese detalle en particular y como es una evaluación formativa, no está centrada en las notas. En su momento, ya se les va a indicar a ustedes. Más bien ustedes se pueden dar cuenta cómo saben que están bien o que no están bien. Bueno, si yo les envío, excelente, está muy bien hecho, entonces obviamente está súper bien y de puntaje quiere decir que estás bien. Si por el contrario estoy poniéndote que te falta esto, entonces está más o menos. Y si te digo algo como que falta todo, entonces ahí estamos en problemas. Porque eso quiere decir que buena parte de lo que está hecho no es correcto. Así se dan cuenta cómo van las cosas. Pero no estoy colocando puntajes todavía. Ay, ya, Por el, gracias, profesor. por el comentario se van a dar cuenta cómo vamos. ¿Ya? Muy bien, ahora sí ya arreglé el problemita. Entonces ahorita les voy a poner ahí una dirección. ¿Ya? Para que entren al Kahoot. No sé si saben o han escuchado del Kahoot. Ya Yo no. sí, profesor, yo sí. Yo Ya, no, muy bien. profesor. Entonces es un tipo de juego, tipo concurso. ¿Ya? Vamos a ir viendo a ver quién tiene el mejor resultado. Entren por favor a ese enlace y ahorita les voy poniendo el pin o clave y vamos a ver quién gana este concurso el día de hoy. Ya ahí está el pin. En cuanto Profe, entran, yo pongo mi nombre y me sale empezar el exacto. juego. Bien, pongan su nombre para que yo pueda identificar y vamos a ir viendo resultados. Muy bien, veo acá ya a Fabio, Ángel Fabri, Leonardo, Matías y Doménica. Muy bien. Empiecen a Profesor, responder, por favor. Son 10 preguntas, tienen 20 segundos por pregunta. profesor, acá dice unirse al juego, ingresar su nombre. ¿Dónde ingresar el nombre? Mi nombre, ¿no? Sí, en ese es el juego de inmediato. Profe, ya Es respondí algo, la primera pregunta. Debo de seguir, ¿no, profesor? así, sigues, respondes y sigues. Tienen 20 segundos por pregunta. Ah, ya. Si han hecho la tarea anterior y por ahí, por eso, yo he hecho esto como un refuerzo porque, como dije, he encontrado algunas cosas que me preocupan, hay muchas confusiones, así que me he tomado el trabajo de hacer esto para a ver si por ahí reforzamos un poquito más. Y veremos a ver quiénes tienen los mejores resultados. Ajá. A ver, aquí ahorita somos 49. Bueno, deben haber entonces 48 jugadores. Pero solo veo 5, por favor, apresúrense los demás. Bueno, si de repente están con el celular puede ser un poco complicado, pero a ver. Con los que tienen computadora o laptop no creo que haya ningún problema. Muy bien, ahora ya veo 34 personas. Ya están 34 bien, muy bien. Y ya están marcando muy bien todos. Pongan sus nombres, por favor. No, hay uno puesto por ahí NS, pero no sé quién será NS. Pongan sus nombres. Y si por ahí les pide otro nombre, porque de repente el mismo nombre ya está con otra persona, pongan su segundo nombre o su apellido para saber quién es el ganador, ¿no? Porque
Si no, no voy a poder averiguar o no voy a poder adivinar. Ya son 35, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya veo por ahí que algunos están ya al 50% o al 40, 30% respondido. Y hay un buen grupo que recién está empezando. Vamos chicos, apresúrense. Ujú. Ya somos 42 en el juego. Bien, aún ya están por acabar. Y ya estamos teniendo ya unos primeros puestos parciales. Va cambiando esto, interesante. Muy bien, Matías dice que ya acabó, igual que Fabio. Ah, ya, NS es Marlo. Ok. Muy bien, muy bien. Ya tenemos un ganador parcial. Vamos a ver si por ahí alguien más logra superarlo. Todavía la mayoría aún no ha acabado. Ajá. Alguien no ha puesto su nombre, sino un número, 022 06 067. ¿Quién será 022 06 067? He dicho que ahí sí que pongan su nombre, no un número, chicos. Profesor, ya terminé. Muy bien. Ya Ahí vamos a ir terminé, viendo. profe. Vamos a ir viendo acá. Yo también acabé, profesor. Muy bien. Ah, por ahora no somos los primeros puestos. Ya acabé, profesor. ¿De acuerdo? Pena. Este fue dice que el último falló. No, dice. Muy bien, Casey, que también ya acabó. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos 44 jugadores. ¿Solo va a ser uno o va a ser otro más? No, solamente este, no, uno es suficiente. Es un refuerzo. Ah, En la medida de lo posible, si voy viendo la necesidad, siempre haremos por ahí uno al mes. Ahora, no solamente hay este, hay otros también que estoy pensando de puede dejarse como una especie de tarea. Hay varias cosas ahí para jugar aprendiendo. Este Kahoot se ha vuelto muy popular. Es simpático, pero también es interesante ver resultados y sobre todo para mí ver por ahí qué se están confundiendo, ¿no? Yo ahí voy a ver, vamos a ver en qué preguntas se han equivocado más. Eso me va a dar una pauta a mí para ver. Y reforzar en qué pregunta por ahí de repente, si han hecho bien el cuadrito de los gobiernos de la número 3 no debe haber errores, ¿no? Pero sí me puede haber una confusión. Después de todo son 20 segundos, ¿no? Hay que pensar rápido. A ver, todavía hay varios que aún no acaban. Ya, entonces vamos a
Profesor, ya acabé. Sí. Ya, ok. Profesor, ya acabé. ¿Alguien falta todavía? ¿Alguien todavía está resolviendo? Yo ya acabé, profesor. Ya. Muy bien, ya me le dice también que ya acabó. Llegué, profesor. Yo terminé. Ya. Ahora somos 47 jugadores. Acá tengo que 15 aún no han acabado. Yo que, Donde me parece yo que quedé séptimo. a ver, por ahí alguien acaba de empezar recién, parece. O no estoy seguro. Ah, no, no, sino que es el número de respuestas. Ya. Ahora vamos a ver resultados actuales. Sí, porque también yo tengo que revisar tareas ahorita. Vamos a ponerle final ahora. No, pero también te van aumentando, descontando puntos de qué tan rápido respondas la pregunta. Ajá, así es. Ese es el asunto, pues. Eso es verdad, porque si respondes una pregunta bien y rápido, te dan 900 puntos, ¿no? Ajá, 911 así puntos. es. Más puntaje mientras Pero sea si Más. corta respondes, y rápido. pero si respondes al minuto, que te faltan 3 segundos, seguro solo te dan 100 puntos. Vamos a ver los resultados. Ya. Vamos a ver el podio, ¿ya? Vamos a presentar aquí. Vamos a ver el podio, ¿ya? En tercer lugar, Matías, con 8 de 10. En segundo lugar, Allen Pretel. Y en primer lugar, Casey. Acertó 9 de 10. Muy bien. Ninguno acertó todas correctas. Nadie acertó todo, pero estuvieron cerca. Muy bien, Pero Casey, sí muy bien, acertaron. muy bien, Matías. Son los más acertados sobre el Kahoot de gobiernos de la antigüedad. Luego ya veré a ver en qué pregunta por ahí se equivocaron más. Como digo, ¿qué más me interesa? Más que en qué pregunta se equivocaron aquí ellos. Sobre todo me interesaría saber quién se ha equivocado, en qué pregunta han fallado más. Porque ahí, bueno, hay que reforzar eso y veremos a ver. Vamos a dar un tiempo para eso. Bueno, chicos, entonces con esto acabamos el día de hoy. Gracias por su asistencia. Y entonces no se olviden, tenemos la tarea para el viernes. Ya estamos hablando de Grecia y Roma. Tienen ahí los videos, tienen ahí la información, tienen su libro. No se olviden que hoy día a las 11:30 hay programa de Aprende en Casa, ya sobre economía. Entonces vean el programa porque seguramente se tomará en cuenta para el próximo miércoles. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por estar aquí. Somos 43. Ahora, bueno, creo que algunos ya se han ido retirando, entonces muy bien. Felicitaciones a los que han tenido mejor puntaje en el juego y a los que por ahí han estado. Hay que seguir intentando haciendo las tareas. Por favor, cualquier duda, consulten, no tengan temor de preguntar. Por lo que leo, parece que a veces algo no se entiende. Si tienen alguna duda de lo que tienen que hacer, me escriben por el correo, por el WhatsApp o por el Hangout y con gusto les ayudaré a entender lo que tienen que hacer. Los que están aquí en la videoconferencia y aún no han entregado nada o casi nada, por favor, de una vez comiencen a entregar uno por uno. No tienen que hacer todos a la vez. No, no es que, tengo que entregar todo junto. No, 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 vayan haciéndolo uno por uno, pero vayan haciéndolo. No permitan que se junte más, porque miren, ya tenemos 5 tareas, ¿no? Con la de ahora. Entonces, no es correcto o no ayuda mucho tener que hacer tanta cosa junta. Lo importante es ir haciéndolo y a su tiempo. Entonces, por favor,
vayan entregando poco a poco, pero vayan entregando, ¿ya? Y si tienen alguna duda de lo que tienen que hacer, sobre todo ustedes, porque de repente no han estado presentando, con mayor razón, hagan. Bien, entonces, estamos terminando la videoconferencia del día de hoy. Antes que nada voy a pasar lista, casi me olvido. Espero que no se hayan ido tan rápido. Ya hemos pasado lista entonces. Creo que por ahí alguien se fue antes de tiempo. Bueno. Ok, Medellín, no te preocupes, Medellín. Sí, el problema es eso. Estamos todos en ese aspecto. Por favor, guíate del video que vamos a subir más adelante para que puedas ver lo que hemos trabajado el día de hoy, porque ya estamos acabando. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver qué dice por acá. Bueno, seguramente, ¿no? Pero tienen solamente 20 segundos para buscar la respuesta, así que en realidad la respuesta está en la ficha, ¿no? No está en otro lado. Muy bien, chicos, entonces nos vamos retirando, cuídense y ya saben sobre las tareas y sobre el programa de las 11:30. Nos vemos, Miguel. Nos vemos, chicos. Chao, profesor. Profesor, Chao, cuídese. profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Gracias. Chao, profesor. Cuídense. Chao, profe, cuídese. Nos vemos. No. Chao, profesor. Chao, chicos.